Ñañita, seguimos contándonos un poquito sobre la carrera, tu historia. ¿Cómo está tu bebé, Urielcito? Gracias a Dios ya tiene 6 años, ¿Cómo ya pasa el no, tiempo, no? y ya me dio permiso para poder trabajar. Es más, inclusive para hacer el video, yo he tenido el permiso de mis hijitos que me han apoyado un montón. Son los únicos que han apoyado mi carrera. Me han Qué dicho, bien. mamá, haz lo que mejor te parezca, mamá, sigue adelante. Mi hijo mayor me dijo, mamá, yo te quiero ver como antes trabajando. Y lo más bonito es que, como dices tú, ¿no? Que tienes de alguna manera la autorización del bebé, del más bebé, ¿no? Del más pequeñito, que para que tú regresas al escenario, que es prácticamente lo que te llena, te gusta como artista, como figura, de cantar, de encontrarte con tu gente, de tu chimaichi, de tus fusiones. Así es, sí. En las presentaciones que hago, lo hago chimaichi, lo hago la nueva propuesta musical, que son las fusiones. También hago música con arpa, que no me he olvidado. Y por cierto, vengo preparando temas con arpa para más adelante. Así que nada, normal y feliz, como te repito. Yo creo que Y para contratos, ¿a qué número te puedo ubicar, por ejemplo? A ver. únicamente a mi persona. Directamente, Así. nada Yo me intermediario. mando. ¿Qué número es, Ñañita? El 999-611556, repito, 999-611556 o al 993-741970, los números de toda la vida de Iris Flores. Se parece Y nada, ese número creo que tiene como 10, 12 años que me acuerdo yo, o si no más. tiene algo de 15 Sí, años. pues yo me acuerdo el mismo número, yo estamos igualito, yo con mi 9979773 tengo desde que compré mi primer número de celular. El único número que no lo tengo es el número que tenía de la prensa, que porque me retiré del ambiente, pues lo tuve que dar de Cancelamos. baja, ¿no? Así es, ¿Y qué más viene, Ñañita? Después de Mi Príncipe, ¿qué es lo que sigue? Ya las giras de repente a provincias, a tu Ancash, a tu tierra natal. Bueno, en realidad yo estoy trabajando en ambos sentidos, tanto en arpa como en chimaichi. No tengo el trabajo cada fin de semana, obviamente porque yo no tengo promotor, no tengo representante, no tengo nadie, solamente tengo mis temas y yo, ¿no? Donde nos llaman, donde nos solicitan, estamos ahí trabajando. Y nada, tengo más proyectos. El proyecto más cercano es terminar mi video. Estoy craneando qué es lo que hago porque lo ¿Y voy qué a más hacer viene, no? me faltan 10 temas para completar los 12. Obviamente que ya no van a ser videoclip, pero va a ser un video que va a marcar la diferencia. De eso estoy completamente Esa es la segura. idea, ¿no? Aportar algo nuevo a lo que es lo que ya se ve en el mercado, también sorprender un poquito pues a los fans, a los seguidores, ¿no? Sobre todo yo me he marcado por ser diferente, ¿no? Yo estoy consciente que muchas veces no son comerciales mis canciones, pero yo pienso que las personas tienen, los artistas tienen diferentes formas de llegar al público. Hay público para todo y yo tengo la satisfacción de recibir muchísimos buenos comentarios a mi trabajo. Que la gente se entere que ya estoy de vuelta, que estoy trabajando, que estoy con todas las ganas de trabajar. Estás regia, hermana, mira, a ver. Me voy a permitir, a ver, para toda la gente, mira, a ver. Un vueltón, no. y ese es un vueltón y un regreso a nuestro folclore, a nuestros escenarios, a las giras. Ahora que el bebé ya... No, que te vas a hacer la lipo, está perfecto, hermano. No he subido de peso, te digo verdad. que es un buen regreso ahora que ya tienes de alguna manera la libertad de viajar, porque el bebé está más grande, de retomar con todas las ganas y con fuerza la carrera. Yo sé que seguirás con las presentaciones, pero ahora con más razón tienes más tiempito como para poder corretearlo. Sí, y también para mí, ¿no? Tengo más tiempo para mí, para salir, para pasear, para tomarme un café con alguna amiga. Tengo tiempo, en realidad, estoy feliz, de verdad. Estoy feliz porque estoy haciendo lo que quiero. Tengo el amor, el apoyo de mis hijos y sobre todo, eso es lo que cuenta, ¿no? El resto cae por su propio peso. Perfecto, amiga, me gusta esa frase. Todo lo demás cae por su propio peso. Aquí